Muy buenas noches, les habla Roberto del Baúl del Miedo y el día de hoy les traigo una historia aterradora. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y más. Además de que si consideran que nuestro contenido es de calidad, saben que pueden encontrar el Ko-Fi del Baúl del Miedo aquí en la descripción para que puedan donarnos y les traeremos mejor y más contenido. Sin más que decir, empecemos. Nuestra historia comienza a principios de la década pasada, entre el año 2010 y 2015. En esos tiempos existió un foro bastante popular en internet llamado Foro Vaca. Este pudo haber sido un foro común como los miles que existían en esos tiempos, ya que así como Reddit o Discord son trascendentales en la actualidad, antes había muchas opciones de foros en internet. En este foro, que era de temática general, existió un usuario llamado Glenn126, cuyas historias sobrenaturales dejaban los pelos de punta a los usuarios que tenían el gusto de leerlas. Pero, ¿qué era lo interesante acerca de este usuario? Glenn afirmaba formar parte de un organismo gubernamental dedicado específicamente a resolver casos delictivos, pero tomándolos desde una perspectiva sobrenatural. Evidentemente, esta organización, según el usuario, trabajaba en las sombras y con muchos permisos debajo del agua, afirmando que incluso en esos tiempos un periódico se había animado a subir pruebas fotográficas de esta cuestión y que quien filtró esta información había sido detenido. Él decía que trabajaban de la siguiente forma: a los casos resueltos se les genera un reporte con las pruebas necesarias y se archivan como casos resueltos. De igual forma se archivan los casos paranormales. Se generan dos reportes, uno de ellos conlleva todas las pruebas paranormales y se archiva como caso sin respuesta lógica. Este se manda a un archivo con un alto blindaje y se genera otro reporte con las pruebas tangibles, que son tan pocas que se coloca como un caso abierto, aunque esté cerrado sin pruebas necesarias para proceder. Los usuarios de este foro claramente se interesaron en el hilo de este usuario, sobre todo porque los relatos que él subía acerca de las investigaciones que él realizaba en diversos lugares de la República Mexicana, como el edificio de las costureras, la casa de la tía Toña, investigaciones en el metro, entre muchas más que fueron dejando un hilo enorme de relatos sobrenaturales. La primera historia que compartió fue la del edificio de las costureras, en donde relata que cuando era un estudiante de universidad tuvo que trabajar para poder pagar sus estudios, por lo que consiguió un puesto en el edificio de la calle Lorenzo Boturini. Lo curioso es que en este lugar antes había sido el edificio de las costureras, muy famoso, que se derrumbó con el terremoto del 85. Se los leeré tal cual viene en el post, además de que ahí se explican varias cosas de la temática de sus investigaciones. Saludos a todos, ya han creado varios temas sobre esto, por desgracia casi todos mueren después de un tiempo. En lo personal me dediqué a estudiar esto durante mucho tiempo y decidí que ya que cuento con el tiempo, compartiré mis investigaciones con ustedes. Hace tiempo compartí algunas, comenzaré con esas historias, después escribiré las demás. Me sucedieron varias cosas, situaciones que me hicieron meterme al tema, e incluso trabajar para el gobierno en investigación. Sí, aunque no lo crean, el gobierno de la Ciudad de México tiene un área especializada para este tipo de investigaciones. Cuando yo era un estudiante de universidad, para poder pagar mis estudios, tuve que trabajar. Para esto logré conseguir un puesto en el edificio de la calle Lorenzo Boturini. Cabe mencionar que este edificio fue un edificio de costureras que se derrumbó en el terremoto del 85, cuando ya la mayor parte de ellas estaban en horario de labores. Como saben, muchas de ellas ingresaban a las 5 y 6 am. Un día en la pausa de sanitario, en el piso donde yo laboraba, existen 4 baños cerca de mí, 2 para hombres. En esta ocasión se me ocurre ir a otro al que nunca había ido, por flojera de caminar más. Al ingresar, lo primero que noto es que no había nadie. Repentinamente, al momento de ingresar a un cubículo, se empiezan a escuchar 2 mujeres platicando, lo que me saca de onda. Achis, ¿me metí al baño de mujeres? En ese momento me asomo para salir y pedir una disculpa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No había nadie. Sin embargo, no era el baño de mujeres, dado que al asomarme veo los mijitorios. Regreso al cubículo y antes de poder cerrar la puerta, algo me la avienta, provocando que se azote. Cabe mencionar que nunca me han asustado estos acontecimientos, de hecho me causan mucha intriga, sobre todo si me sucede, a lo cual reaccioné saliendo rápidamente y buscando alguna aparición, sombra, luz, pero no vi nada, lo que provocó que mi intriga aumentara. Y es así como, preguntando con los diferentes empleados, me enteré de la historia del edificio de las costureras. Entre las historias me enteré que el archivo cerraba a las 5:30 y no abría sino hasta las 7, porque solo 2 mujeres atendían ese archivo. Y decían que a las 6 de la tarde se escuchaban un montón de pasos que pasaban por este pasillo del archivo hacia la salida. Y fue así como todos los días fui al archivo durante 2 semanas antes de que cerraran, para escuchar. Pero no fue sino hasta un viernes que, según yo había dicho, ya, si no pasa nada hoy me rindo, que fui testigo del acontecimiento. Dado que el piso era de láminas, se escucharon una cantidad de pasos,
Parecería que todo el personal de ese piso estaba evacuando en ese momento. Y resulta que si te asomabas no veías a nadie, pero los pasos seguían. Por último, un día en el estacionamiento. Ese día salí a las 12 de la noche por cortes. Justo cuando caminaba a mi coche pude observar a una mujer, un poco regordete, con el pelo lacio largo y negro, que cubría su cara completamente. Al acercarme a mi auto, ella comenzó a caminar hacia mí, sin hacer ningún tipo de ruido, cada vez más rápido, lo que me hizo detenerme a preguntarle quién era o qué quería. Justo en el momento que estaba más cerca de mí, traté de tomarla del brazo, y justo ahí desapareció, causándome mucho frío y un escalofrío que recorrió mi espalda. Posterior a esto me intrigó aún más el tema, y fue como conseguí el empleo en el gobierno. Tengo muchas historias de nuestras investigaciones. Si están interesados, las más relevantes son las del antiguo edificio de la SRA en La Viga, la casa de la tía Toña, en la tercera sección de Chapultepec, escuelas, departamentos de interés social, entre otros tantos lugares investigados. Los resultados en muchos de los casos son aterradores y difíciles de creer, pero todo será con tiempo. Pronto, la casa de la tía Toña. Como pudieron escuchar, estos hechos son los que lo hacen posteriormente unirse al organismo gubernamental, que según él se dedica a investigar todo este tipo de fenómenos fuera de lo común. Lamentablemente no se tienen noticias de este usuario desde el año 2017, pero muchas de sus historias quedaron plasmadas en ese foro de internet que al momento en el que grabo este video sigue existiendo. ¿Realidad o mentira? ¿Crees que existen organizaciones dentro de los gobiernos mundiales que se dediquen a investigar los fenómenos paranormales? Si quieren que les traiga un video en donde habla a detalle y una por una acerca de las investigaciones que realizó, dejen su comentario aquí abajo y no olviden suscribirse a su canal El Baúl del Miedo. Buenas noches.